Buenos días para todas y todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de trabajo acerca de los documentos de la misión de empleo. Este es, como les cuento, el tercer espacio después de un primer momento, hace ya un mes, donde discutimos el documento sobre conflictividad y regulación laboral, y hace 15 días que tuvimos otro espacio en el que pudimos discutir el documento sobre la Laboral y historia y hace sobre las 15 medidas que se han tomado en torno a la seguridad social en Colombia en los últimos 50 años. En esa misma línea, hoy tendremos, como les cuento, esa tercera sesión en la que discutiremos el documento de coautoría de Marcela Meléndez, Francisco Alvarado y Marcela Pantoja del PNUD. Y este documento es sobre mercados laborales fragmentados y el sistema de protección social en Colombia. Es una continuación de la discusión que tuvimos hace 8 días, y para ello hoy tendremos el gusto de tener como comentarista al profesor Javier Pineda, que es profesor asociado de la Universidad de los Andes, del CIDER de la Universidad de los Andes, y cuenta con una amplia trayectoria en estudios sobre informalidad y género en Colombia. En esta ocasión, debido a que tuvimos algunas dificultades de contacto con los coautores del documento, yo oficiaré como presentadora. Mi trabajo el día de hoy será compartirles cuáles son los principales hallazgos y la metodología que se utiliza en el desarrollo de este documento, y después le haremos paso al profesor Javier para que él haga esos contracomentarios, nos cuente cuál es la percepción desde, digamos, la academia de las recomendaciones que se hacen, y posteriormente tendremos un espacio para que ustedes consignen sus preguntas, ya sea a través del canal de YouTube o a través de Facebook, donde estén viendo la transmisión, y nos puedan compartir preguntas, comentarios y demás a propósito de este documento que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar la presentación del documento. Como les cuento, hoy oficiaré de mensajera del documento de la misión de empleo. Entonces, como les contaba hace un momento, este documento se llama Mercados Laborales Fragmentados y el Sistema de Protección Social en Colombia. Hace parte de los documentos publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y pues ustedes en este momento están viendo los coautores, todos ellos pertenecientes al PNUD. Este documento se concentra fundamentalmente en entender cómo funciona el sistema de aseguramiento social en Colombia y cuáles son sus principales falencias, virtudes, y exactamente qué se puede hacer en procura de mejorar el sistema contributivo y sistema subsidiado de aseguramiento social en Colombia. Para ello, el documento cuenta primero con una introducción, ya un marco jurídico de cómo funciona la seguridad social contributiva en el país, los programas no contributivos de seguridad social, los programas de asistencia social. Finalmente termina haciendo un repaso muy general sobre los temas del autoempleo y el empleo en relación con los tamaños de los negocios en Colombia, para finalmente concluir y recomendar algunos elementos de cara al mejoramiento del sistema. Entonces, para empezar, simplemente señalar que los autores se enfocan y muestran cómo, pese al crecimiento del país en la última década, esto evidentemente antes del momento COVID, pese al crecimiento del país en este momento, la informalidad urbana no se comportó de la misma manera. De hecho, lo que ellos señalan es que para 2019 un 62.7% de los trabajadores colombianos se encontraban en la informalidad. Esto pese a que, si uno hace las cuentas es desde que el para 2007, 2019 la un tasa del 62 crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido cercano al urbana no se 78%, y comportó la de la reducción misma de la manera. informalidad ha De sido hecho, lo que ellos solamente señalan del es que para 8.5%. 2019 Entonces, aquí, digamos, el panorama en general es que, pese a que hemos tenido tuvimos, insisto, antes del COVID, una década muy exitosa en términos de la reducción de la informalidad, esta reducción aún no es suficiente y ubica a Colombia dentro de los países del mundo y los países de la OCDE con las mayores tasas de informalidad, pues, digamos, en la actualidad. Entonces, lo que van a hacer los autores es intentar, digamos, definir o dirimir por qué es que está sucediendo esto. Y para eso, pues ellos primero hacen un análisis acerca de cómo funciona la seguridad social en Colombia. Esto que ustedes están viendo es una figura muy interesante que ellos presentan acerca de las diferentes posiciones laborales de los trabajadores
y de la, digamos, de cómo están ubicados en los diferentes deciles de ingresos. Esto en el sentido de una primera aproximación que tiene que ver con que uno de los graves problemas de la informalidad o de las consecuencias importantes de la informalidad es que la informalidad usualmente se asocia con mayor pobreza y se asocia con mayor vulnerabilidad. Así que lo primero pues que ellos hacen es intentar ubicar a las personas en esos deciles. Simplemente para referencia, recordar que para los autores la informalidad son aquellos trabajadores pues que no están cubiertos bajo el sistema contributivo de seguridad social y ellos distinguen esto pues de los trabajadores ilegales que a veces en la literatura parece que se cruzan y pues definen a los ilegales como esos trabajadores que incumplen las obligaciones que impone la ley. ¿Qué sucede aquí? Entonces, como ustedes pueden ver, en los deciles más bajos de la distribución del ingreso, los deciles 1, 2 y 3, la mayoría de personas trabajadoras son informales independientes que ganan menos de un salario mínimo. En contraste, en los deciles más altos, a medida que va aumentando el ingreso de las personas, lo que se encuentra es una mayor participación de los trabajadores dependientes formales, es decir, trabajadores que tienen un contrato asalariado, por decirlo así, con su empleador y que cumplen con todas las condiciones de formalidad. Entonces, en últimas, esta figura de alguna forma sí nos está mostrando cómo en Colombia las personas que se ubican en la parte más inferior de la distribución del ingreso efectivamente sí participan o sí pertenecen en mayor proporción a los trabajos informales y pues a trabajos informales, los más precarios de todos los trabajos informales independientes, que son aquellos que devengan menos de un salario mínimo. Entonces, digamos, para sintetizar como esa información, lo que ellos señalan es algunos datos que ustedes están viendo en este momento en pantalla y es que el 30.7% de los trabajadores en Colombia para 2019 era independiente informal y ganaba menos de un salario mínimo. El asunto es que esto se vuelve muy importante en la medida en que para las personas que devengan menos de un salario mínimo no es obligatorio realizar aportes al sistema contributivo de seguridad social. Así que esas personas pueden pertenecer al sistema subsidiado de salud y no pertenecer al sistema pensional. Y si estas personas quisieran pertenecer al sistema contributivo de seguridad social, tendrían que realizar aportes sobre un ingreso igual al salario mínimo. En otras palabras, estas personas no se alcanzan a ganar el salario mínimo, pero si quisieran contribuir al sistema, tendrían que aportar como si lo hicieran. Así que en últimas, pues de esto vamos a hablar más adelante, se genera un desbalance importante ahí que los autores van a resaltar a lo largo del documento. El otro tema es que a partir del 2016, 2012, lo que en Colombia se genera este nuevo sistema de contribución que permite que los trabajadores que tienen contratos por días, en el caso, digamos, si bien funciona para todos los trabajadores por días, en Colombia se ha hecho muy famoso respecto al trabajo de las empleadas domésticas, los trabajadores informales pueden cotizar a la pensión aún si ganan menos de un salario mínimo, si en su contrato se establece que es un contrato por días. Entonces, ellos muestran que el 13.5% de los trabajadores estaban en esta condición, sin embargo, pues no estaban cotizando a la pensión. En otras palabras, estaban incumpliendo la ley pese a caer en estos criterios que les permitirían contribuir a la pensión. Y el otro tema, pues es el 15.3% de los trabajadores eran dependientes o independientes, estaban obligados a cotizar porque ganan más de un salario mínimo y aún así no lo estaban haciendo, según las estimaciones que hacen ellos. Ahora bien, ustedes aquí entonces están viendo, digamos, los diferentes aportes que hacen los trabajadores dependientes, digamos, a los diferentes componentes de la seguridad social dependiendo de cuánto se ganan. Y aquí lo que es importante y lo que llama la atención es que los trabajadores, entre más salarios tienen, menor contribución hacen al sistema de seguridad social. Entonces, si ustedes se fijan, los trabajadores más pobres, los que devengan menos salario, perdón, o sea, los que devengan entre un cuarto, medio, tres cuartos de salarios mínimos, son las personas que mayor contribución tienen a las pensiones. Entonces termina sucediendo que las personas que menos recursos ganan son aquellas cuyo ingreso participan mayor proporción, o más bien que tienen que dedicar mayor proporción de su ingreso a aportar a pensiones y a salud. En cambio, si ustedes se fijan, las personas que están en la parte ya superior de la distribución, los que ganan entre 10 o bueno, ganan más de 10 salarios mínimos, lo que sucede es que en términos proporcionales van a terminar aportando menos a salud y pensión que los otros. Miren, por ejemplo, lo que pasa
con las personas que ganan salarios integrales. Y es que mientras un trabajador que se gana menos de un salario mínimo está el 16% de su salario se va a contribuciones a pensión, para el caso de una persona que se gana más de 13 salarios mínimos, este porcentaje es del 11%. Entonces, y lo mismo pues pasa con el caso de las cajas de compensación, que ustedes ahí pueden ver el desbalance que se empieza a generar. Entonces, lo que termina creando o lo que termina sucediendo, en palabras de los autores, es que se empieza a generar una fragmentación del sistema de seguridad social y se crea algo así como dos tipos de trabajadores, unos trabajadores que pertenecen a una categoría A y unos trabajadores que pertenecen a una categoría B, que solamente se, pues digamos que se diferencian más bien por la calidad de protección social a la que pueden acceder dadas estas condiciones. En ese sentido, pues, digamos, lo que los autores van a señalar es que este tema, digamos, de el atar las contribuciones al sistema de seguridad social, atar esas contribuciones al salario mínimo, termina generando unos desbalances y termina, digamos, distorsionando de forma importante el sistema de seguridad social. Entonces, como les contaba hace un momento, digamos, un independiente que ingresa a la informalidad con un salario mínimo, de la formalidad, perdón, no son trabajador independiente, que desea transitar a la formalidad y se gana un salario mínimo, tiene que hacer un aporte obligatorio cercano del 80, al 28.5% de sus ingresos. Pero si esta misma persona gana más de 2,5 salarios mínimos, este valor baja al 11,4%. La razón detrás de esto es que la persona que se gana el salario mínimo tiene que hacer aportes al sistema de seguridad social con un ingreso base de cotización igual al salario mínimo. O sea, lo que se gana es lo que declara, por decirlo de alguna manera. Mientras que después de 2,5 salarios mínimos, el ingreso base de cotización ya no es el total del salario, sino es el 40% del ingreso. Entonces, los autores van a señalar que la manera en que está diseñado nuestro sistema de seguridad social es un sistema que de forma implícita tiene fuertes cargas regresivas y termina perjudicando en mayor medida a los trabajadores informales más pobres que quieren hacer el tránsito a la formalidad, lo que en últimas pues va a redundar en bajos incentivos para pasar de la informalidad a la formalidad. Cuando ya uno ve esto, digamos, por componentes del sistema de seguridad social, pues digamos, el primer componente que tiene que ver con salud, y este pues no lo traje porque los autores la verdad no le dedican mucho tiempo, y no le dedican mucho tiempo en la medida en que el sistema de seguridad contributivo y subsidiado en salud en Colombia funciona de manera muy similar, es decir, bajo después de una sentencia de la Corte Constitucional, disculpan, en este momento no recuerdo el año, después de esa sentencia de la Corte se estableció que el sistema contributivo y subsidiado deben funcionar exactamente iguales y los autores dicen que en esencia así es, salvo la diferencia de que en el sistema contributivo se reconocen incapacidades y licencias de paternidad y maternidad, que no es una diferencia menor, pero pues digamos no es una diferencia tan grande como uno esperaría. Así que el sistema de salud, a pesar de tener esta distinción contributivo-subsidiada, funciona más o menos igual para los dos tipos de trabajadores. Esto claramente no va a pasar, dicen los autores, con el sistema pensional. Entonces, ellos van a señalar que en el sistema pensional sí definitivamente hay una distinción gigante entre los trabajadores que pertenecen al sistema contributivo y pues aquellos trabajadores cuyos ingresos y cuya dinámica de empleo no les va a permitir ahorrar para la vejez. En la figura entonces que ustedes están viendo en pantalla, están viendo cómo funciona el régimen de prima media, que es uno pues de los digamos, de los sistemas que tenemos nosotros de subsidio en Colombia. Entonces, solamente para recapitular, recordar, o más bien para recordar que bajo el régimen de prima media, las personas deben cumplir 1.300 semanas de cotización y deben cumplir una edad. En el caso de las mujeres, 58 años, en el caso de los hombres, 62 años. Y si las personas no alcanzan, cumplen la edad, pero no alcanzan a, digamos, a cotizar estas semanas, o sea, cumplir las 1.300 semanas, reciben una indemnización sustitutiva. ¿Qué termina pasando? Dicen los autores con el régimen de prima media. Lo que sucede entonces es que como el régimen de prima media pensiona con un valor promedio de los ingresos de las personas de los últimos 10 años,
en proporción, si ustedes se fijan, digamos, esto es lo que logra, lo que tiene que subsidiar el sistema público para alcanzar a cubrir esas pensiones, porque los autores logran mostrar, pues, que aún, digamos, los ahorros de los trabajadores nunca van a ser suficientes para generar las mesadas pensionales que se deben pagar. Entonces, ¿qué sucede? Pues el Estado tiene que entrar a subsidiar esas pensiones y dicen los autores que lo que pasa, pues es que, digamos, en términos de proporción, pues evidentemente el Estado tiene que, en términos porcentuales relativos, tiene que subsidiar en mayor medida a las personas de menores ingresos. Entonces, las personas que ganan un salario mínimo, pues usualmente reciben en promedio un subsidio del 4% para poder completar esa mesada pensional. Pero ¿qué sucede? Y eso es un tema muy interesante o es un hallazgo muy interesante del estudio. Los autores dicen, claro, o sea, en términos proporcionales, las personas de menores ingresos son las que reciben un subsidio mayor, pero en términos de valor absoluto, donde se está concentrando el mayor monto de subsidios a las pensiones es en las personas de los mayores niveles, digamos, que ganan o que pertenecen a los niveles más altos de ingreso. Entonces los autores dicen algo así bajo estimaciones que hacen Helmsdorf y Uribe en el 2016, que mientras los subsidios para las personas que ganan 1, 2 y 3 salarios mínimos son solo de 6,6 millones de pesos más o menos en promedio, para las personas de los ingresos más altos, esos subsidios ascienden a 58 millones en promedio. Entonces, en últimas, lo que dicen los autores es que el régimen de prima media es un sistema profundamente regresivo porque lo que está haciendo es tomar recursos de los trabajadores más pobres para con eso subsidiar las pensiones de aquellos que ganan más recursos. Entonces, los autores van a decir pues que esto le cuesta muchísimo al erario, que además es un sistema que termina desincentivando la pensión de los trabajadores más pobres y que termina funcionando contrario a lo que se esperaría para favorecer a las personas que tienen más recursos. Y si ustedes se fijan en la parte derecha de la gráfica, en la parte derecha, sí, lo que se tiene es, digamos, cuánto le cuesta a las personas que no se pensionan, porque entonces aquí viene el otro asunto y es que por las dinámicas del mercado laboral colombiano, la mayoría de personas no alcanzan a completar las 1.300 semanas de cotización, así que muchas de las personas que pertenecen al régimen de prima media terminan pidiendo la indemnización sustitutiva, es decir, terminan cumpliendo la edad, no cumpliendo las semanas y pidiendo que se les indemnice para poder completar esa pensión. Y de nuevo lo que termina sucediendo es que pues los montos de indemnización sustitutiva son mucho mayores para las personas que más recursos ganan. Entonces, a través de estos dos análisis, los autores indican, pues tenemos el sistema de régimen de prima media contrario a su objetivo inicial y contrario a lo que se esperaría, pues está funcionando como una especie de impuesto regresivo para las personas más pobres. Pero sin embargo, entonces dicen los autores, eso significa que el otro sistema, es decir, el RAIS, funciona mucho mejor y la respuesta es no, el RAIS también funciona muy mal. Entonces los autores señalan, pues digamos, de nuevo para recapitular, en el RAIS se deben cumplir 1.150 semanas de cotización, se debe ahorrar hasta se debe ahorrar lo suficiente para que la pensión sea al menos de un 110% del salario mínimo y si no se alcanza a cumplir esas condiciones, pues entonces se devuelve el ahorro que se haya hecho más unos rendimientos financieros, pues digamos que tienen como intención cubrir la pérdida de poder adquisitivo de esos recursos. Pero los autores que dicen van a decir que pues en el RAIS el tema es que las tasas de pensión son sumamente bajas y que además hay un alto valor de intermediación. Entonces ellos dicen del 16% que las personas o los trabajadores independientes, por ejemplo, deben aportar para cotizar a pensión bajo el sistema RAIS, el 3 puntos porcentuales de eso se van en costos asociados a las administradoras de fondos de pensión, lo que significa que algo así como el 7,7% de los ahorros de los trabajadores no se van a su fondo pensional, sino que pues se van a terminar yendo a los fondos de pensión. Y pues el otro tema entonces es que, digamos, de nuevo también funciona como un sistema en el que las personas tienen muchas dificultades para pensionarse y no van a lograr cotizar lo suficiente para pensionarse. Esta figura que ustedes están viendo en pantalla en este momento está mostrando la cantidad de aportantes y la cantidad de pensionados bajo los dos sistemas. Entonces, como mencionan los autores, para el caso de Colombia, pues en los últimos años la mayoría de aportantes está en el régimen RAIS, que digamos es el régimen privado,
pero los pensionados se concentran sobre todo en el régimen de prima media y como les contaba hace un momento, pues, o como veíamos en la figura anterior, pues la mayoría de pensionados del régimen de prima media son pensionados que tienen altísimas pensiones y entonces pues eso termina, digamos, fortaleciendo, por así decirlo, empeorando ese ciclo, dicen los autores, de regresividad de nuestro sistema pensional. Y como les señalaba, pues el asunto es que el RAIS no funciona mucho mejor. Entonces aquí pues están viendo una figura que muestra la cantidad de personas pensionadas, digamos, por decil de ingresos en el 2019. Entonces, pues como ustedes pueden ver, las personas de los deciles más bajos de la distribución no se van a pensionar, o sea, es una proporción muy baja. Y de hecho, quienes están pensionando, pues son las personas de los deciles 8, 9 y 10, con las personas del decil 10, pues con la mayor proporción. Y de hecho las cifras pues son bastante, pues no tengo que decirlo porque pues muchos de ustedes lo saben, pero las cifras son bastante escandalosas en la medida en que solamente un 23.7% de la población que está en edad de pensión en Colombia está pensionada, es decir, tiene asegurada su vejez. Y pues aquí lo que les venía contando hace un momento, y es, pues miren que las personas que pertenecen a los deciles más bajos de la distribución, en su mayoría pertenecen al RAIS, en cambio, las personas que tienen mayores ingresos pertenecen al régimen de prima media y pertenecen a los regímenes especiales. Entonces, termina sucediendo, pues que digamos, la redistribución no se da y en el caso en que se da, pues funciona ligeramente mejor en el sistema RAIS que en el sistema de régimen de prima media. Insisto, dicen los autores, pues el régimen de prima media no va a funcionar para redistribuir de forma adecuada los ingresos pensionales. Y aquí, pues también lo que les contaba hace un momento, si bien entonces el régimen de prima media no funciona para redistribuir, el RAIS no funciona para pensionar. Entonces, solamente, digamos, el 62% de las personas que cotizan bajo el sistema RAIS terminan su proceso de ahorro sin una pensión y terminan pidiendo devoluciones. Aquí ustedes pueden ver en la franja azul claro la cantidad de devoluciones y pueden ver que con el paso del tiempo lo que ha terminado por suceder es que cada vez una mayor proporción de las personas que estaban afiliadas al sistema RAIS terminan no pensionándose, sino solicitando la devolución de sus aportes y pues la cantidad, o sea, la proporción, si ustedes se fijan, pues ha venido aumentando y seguramente es de esperar que después de la pandemia esto haya empeorado. En cambio, pues la cantidad de nuevos pensionados no ha crecido de manera significativa. Entonces, los autores al final van a decir, si bien el sistema de salud funciona moderadamente bien, el sistema pensional colombiano funciona muy mal, es un sistema complejo, es un sistema costoso, es un sistema que deja fuera muchas personas. Los autores van a decir que deja por fuera sobre todo a las personas que ganan menos de un salario mínimo, porque el sistema está pensado en el entendido de que las personas, de que el sistema, de que el salario mínimo es un piso, y tiene impuestos y subsidios implícitos que lo hacen muy regresivo. En últimas, los autores van a señalar que para un trabajador informal, independiente, que gana menos de un salario mínimo, no existe ningún incentivo para pasar a la formalidad por el funcionamiento mismo y por el diseño mismo del sistema de protección social colombiano. Ya, y digamos, atado con eso, porque una discusión muy importante, entonces, que van a señalar los autores, tiene que ver, pues ya lo señalaba, con la regresividad del sistema pensional, pero ellos también van a decir que el tema del salario mínimo es un salario que se debe analizar con mucha cautela. Y ahí quiero ser muy clara en el sentido de que los autores no están argumentando, o por lo menos no hacen ninguna mención a si el salario mínimo debería o no debería existir, o sea, ellos no entran en el debate del salario mínimo per se, sino entran a debatir la idoneidad del salario mínimo como una herramienta o como un instrumento de indexación de todo el sistema de contribución social de aseguramiento social en Colombia. Entonces ellos señalan que en la medida en que todo en Colombia está vinculado al salario mínimo y que el salario mínimo ha venido aumentando de forma, pues, digamos, como ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica de la derecha, ellos señalan que ha venido aumentando incluso por encima del nivel de inflación, dicen lo que va a terminar pasando es que quienes no se ganan el salario mínimo quedan por fuera por completo del sistema contributivo de seguridad social, entonces están condenados, entre comillas, a pertenecer al sistema subsidiado de salud,
pero además no van a poder contribuir al sistema de pensiones porque Colombia no tiene un diseño en el que estas personas puedan contribuir al sistema pensional. Pero además también va a ser cada vez más costoso pensionarse y eso en particular va a pasar en el sistema RAIS, porque como los ahorradores deben ahorrar lo suficiente para que su mesada sea mensual, su mesada, perdón, sea el 110% del salario mínimo, en la medida en que más aumente el salario mínimo, más difícil va a ser alcanzar ese monto. Entonces ahí es donde los autores señalan que el problema del salario mínimo va a ser muy complicado y ellos dicen que ese problema se va a exacerbar en la medida en que el salario mínimo en Colombia no funciona como un piso. Es decir, en Colombia tenemos un salario mínimo legal, sin embargo, las personas en promedio no se ganan ese salario mínimo. De hecho, ellos van a mencionar que cerca del 75% de los trabajadores en Colombia está por debajo de ese salario mínimo legal vigente. Y en esa medida, pues ustedes pueden ver aquí el salario promedio y pues el salario promedio está, bueno, estos son datos para 2009, el salario promedio está ligeramente por debajo del salario mínimo. Así que en esa medida ellos van a decir que la regulación del salario mínimo no tiene en cuenta la realidad del mercado laboral colombiano, no tiene en cuenta que un porcentaje muy alto de los trabajadores en Colombia son trabajadores por cuenta propia, son trabajadores en negocios de muy baja productividad y son trabajadores que no alcanzan a ganar ese salario mínimo necesario para poder acceder o para poder entrar al sistema contributivo de pensiones. Aquí esta gráfica de alguna forma confirma lo anterior, y es que ustedes aquí pues pueden, de hecho, perdón, aquí está el valor del salario mínimo para 2019, que son 832.000 pesos, y si ustedes se fijan, pues la media está ligeramente por encima, sin embargo, la mediana, que sería un indicador mucho más preciso de cómo se comporta esa distribución, pues está por debajo. Es decir, si yo cojo todos los trabajadores y ubico justo el punto medio de la distribución, pues lo que va a pasar es que está por debajo del salario mínimo. Y esta es una gráfica que complementa la anterior, en la medida en que si ustedes se fijan, la línea punteada es el salario mínimo para 2019, pero muchos de los departamentos en Colombia, pues digamos, el salario promedio de las personas está por debajo de ese salario mínimo. Miren, por ejemplo, el caso de Magdalena, de hecho, casi para todos los departamentos, son malos departamentos excepcionales donde el promedio salarial está por encima del salario mínimo. Entonces, en últimas, los autores van a señalar que el funcionamiento del salario mínimo termina por distorsión, o sea, la manera en que funciona el salario mínimo en Colombia termina por distorsionar el funcionamiento del mercado laboral y sobre todo, pues termina por afectar la manera en que se entiende la contribución social en Colombia. Aquí lo que les estaba diciendo. Entonces, el uso del salario mínimo como métrica para determinar la obligatoriedad de la contribución al sistema contributivo de seguridad social distorsiona el mercado laboral y genera una segmentación de la fuerza de trabajo en dos grupos que reciben tratamientos diferentes por parte del Estado. Lo que les señalaba hace un momento, la probabilidad de acumular el capital para pensionarse en el RAIS disminuye cada vez que aumenta el salario mínimo. Y en contraste, bajo el régimen de prima media, el piso que impone la tasa de reemplazo del 100% de los aportantes sobre el salario mínimo incluye unos subsidios gigantescos para los trabajadores, subsidios que son incluso mayores para aquellos trabajadores que más devengan. Y finalmente, pues el propósito del salario mínimo de redistribuir ingresos de los propietarios de las empresas hacia los trabajadores, bajo el entendido de que los propietarios de las empresas son las personas más adineradas de la sociedad y los trabajadores los que no, funciona de manera muy imperfecta en Colombia. Sobre todo porque en Colombia la mayoría de las empresas es pequeña, de menos de 5 trabajadores, y hay un punto fundamental que los autores señalan, y es que en Colombia muchas personas están empleadas en empresas familiares, lo que significa que tienen unas dinámicas de trabajo muy distintas a las que se esperaría bajo el diseño del sistema que tenemos. Ya entendiendo ese marco jurídico de cómo funciona el sistema de seguridad social en Colombia, digamos con ese diagnóstico de dónde están los principales problemas y falencias, de acuerdo con los autores, ellos le dan lugar a dos o tres elementos adicionales. Primero, señalar que como el sistema pensional en Colombia funciona de manera tan imperfecta, pues el Estado se ha visto en la obligación de generar unos programas adicionales o unos programas no contributivos de la seguridad social que permitan, por así decirlo, suplir las necesidades básicas de aquellas personas que no caben en ninguno de los dos sistemas pensionales o de los sistemas vistos anteriormente. Entonces, este es la cantidad de personas que están afiliadas al régimen subsidiado por decil y por nivel de ingreso.
pues como ustedes pueden ver claramente, entre menor sea el decil de ingreso, mayor probabilidad de pertenecer al régimen subsidiado. Y lo que los autores van a señalar es que la coexistencia de estos dos sistemas, donde pues entregan beneficios relativamente similares, pero uno es financiado por recursos del presupuesto general y el otro es financiado por las contribuciones de los trabajadores, termina generando unos efectos o unos incentivos perversos sobre la formalidad y tiene efectos por desincentivar la formalidad y pues obviamente por incentivar la informalidad. Entonces aquí el régimen subsidiado, estas citas, todo lo que les estoy mostrando es tomado literalmente del informe. El régimen subsidiado promueve el trabajo por cuenta propia en la informalidad porque las personas escogen trabajos que les permitan evitar las contribuciones sobre la nómina. Esta tabla nos permite ver más o menos, digamos, cuántos son los gastos. Entonces, en términos de, digamos, de cubrir esos ahorros para las personas que no alcanzan a pensionarse o que no alcanzan a acceder al sistema contributivo, al sistema mínimo de aseguramiento social. Y aquí es importante señalar que, como les contaba, como de acuerdo con los autores, como el sistema pensional en Colombia funciona tan mal, pues Colombia tiene otro conjunto de programas, por decirlo así, que no hacen parte propiamente de la seguridad social, pero que han sido creados para apoyar a las personas que no pueden alcanzar una pensión ni bajo el sistema contributivo ni bajo otro sistema. Dentro de esos programas tenemos, por ejemplo, el programa de beneficios económicos periódicos, tenemos el programa de subsidio al aporte en pensión y tenemos el programa de protección social al adulto mayor, que es Colombia Mayor, que es un programa relativamente reciente. Entonces, los autores van a señalar que lo que termina sucediendo es que tenemos un sistema contributivo que funciona, que no funciona, un sistema subsidiado que no funciona, y además el Estado tiene que entrar a generar unos recursos adicionales para poder garantizar una pensión mínima, porque de hecho los valores son mínimos. Para el caso de Colombia Mayor, la transferencia monetaria en 2020 era 80.000 pesos bimensuales, pues que es un valor pírrico que no termina ni garantizando la calidad de las personas en su vejez, que termina siendo sumamente costoso para el Estado y que además, dicen los autores, termina desincentivando también pues la formalidad de los trabajadores para hacer parte del sistema contributivo de pensión. Y aquí otro elemento adicional que parecería, digamos, estar distante, pero que los autores traen a colación a propósito de cómo funciona el sistema de seguridad social en el país, que tiene que ver con las transferencias monetarias condicionadas, y ellos pues toman el caso de los dos programas emblemáticos que existen en Colombia, Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Esto es simplemente una figura pues para ejemplificar cuántas personas pertenecen a los dos programas, pero los autores señalan que estos programas en la medida en que, por ejemplo, en Familias en Acción, no, el criterio de elegibilidad es la clasificación en el CISBEN, pero no si un miembro de la familia pertenece al sistema contributivo de salud y de pensión, pues entonces no hay ningún problema, por así decirlo. O sea, como que yo puedo estar en Familias en Acción, pero a la vez un miembro de la familia puede pertenecer al sistema contributivo. Y dicen los autores que eso implica pues que no haya un desincentivo a la pertenencia al sistema contributivo y que en contraste con los programas anteriores, el BEPS y el Colombia Mayor que les contaba hace un momento, estos programas sí serían un buen complemento para el sistema contributivo de seguridad social. El problema que los autores señalan, pues que el Estado a esto solamente le dedica algo así como el 0.2% del PIB, o sea, muchos recursos muy inferiores a los que les dedica a otros instrumentos que, como ya les contaba, los autores dicen que no son tan eficientes para mejorar las distorsiones del mercado laboral colombiano. Y finalmente, los autores terminan pues señalando lo que ya decía hace un momento, y es que pues en Colombia el asunto es que los trabajadores pertenecen en gran medida a, digamos, están autoempleados y trabajan en empresas muy pequeñas. Entonces, pues si ustedes se fijan, cerca del 64% de los trabajadores son autoempleados o trabajan en empresas que tienen menos de 5 empleados. Y pues en Colombia el empleo, el 51% del empleo lo están generando las microempresas. Eso significa, de nuevo, pues que este sistema en el que, digamos, se tiene que derivar la riqueza de las empresas a los trabajadores no funciona, pues en esencia porque las empresas colombianas no son ricas. Y al contrario, lo que termina sucediendo es que la coexistencia de estos dos sistemas de seguridad social es un incentivo para que las empresas decidan mejor operar con mano de obra informal, que es mucho más barata. Aquí simplemente el autoempleo y empleo según el tamaño de la empresa por quintil de ingresos y estatus en términos de formalidad e informalidad. Entonces, pues aquí simplemente señalar
que el 88,5% de las personas autoempleadas son informales, en contraste, por ejemplo, pues con las personas, al 95,2% de personas que trabajan en empresas de 51 más empleados son formales. El asunto es que en Colombia esta cantidad de empresas, pues como les contaba hace un momento, son minoría. Cero cosa, pues sí, son claramente menos del 4% de las empresas que tenemos en el país. Así que termina configurándose una doble exclusión o una doble distorsión. Los trabajadores son informales, pero además el capital, el aparataje productivo del país no es suficiente para generar empleos formales. Entonces, ¿qué concluyen y qué recomiendan los autores del documento? Pues primero, en términos de conclusiones, pues que a pesar del crecimiento económico del país, la reducción de la informalidad ha sido sumamente baja, que es algo que se ha señalado no solamente por parte de la misión de empleo, sino además por parte también de la misión alternativa de empleo. La ley, por la forma en que está diseñada, excluye de la formalidad un alto porcentaje de los trabajadores y esto lo hace a través del salario mínimo en la medida en que el salario mínimo se vuelve un umbral y es por debajo de ese salario mínimo la gente no contribuye, por encima de ese salario mínimo sí. El sistema de salud funciona mejor que el de pensiones en términos de cobertura y calidad. Sin embargo, la coexistencia de los dos sistemas y la posibilidad, digamos que los dos sistemas funcionen de manera tan similar y que los trabajadores puedan elegir a cuál pertenecen, desincentiva de manera muy importante que la gente acceda al sistema contributivo de salud. El sistema de pensiones contributivo no reconoce la dinámica del mercado laboral colombiano, que se caracteriza por altos tránsitos entre formalidad e informalidad. Los mecanismos que se han generado alternativos o complementarios más bien para asegurar a las personas informales en su vejez generan un acceso, una protección de menor calidad y no están incentivando la formalidad. Y los recursos públicos se han concentrado en proteger a los trabajadores que ganan un salario mínimo en detrimento de aquellos pues que ganan menos de un salario mínimo. ¿Qué recomiendan los autores? Fundamentalmente son dos cosas: eliminar las discontinuidades en el tratamiento a personas y empresas, es decir, migrar hacia un sistema mucho más universal, y pues esto hace necesario abordar asuntos fiscales que permitan el aseguramiento universal financiado con recursos del presupuesto general de la nación. Y esto, insisto, va muy en la línea de lo que discutíamos hace 15 días. Los autores van a proponer que se unifique la edad de pensión de hombres y mujeres y que además se aumente la edad de pensión de manera que guarde una mejor correspondencia con la esperanza de vida de los colombianos. Ellos dicen que esto sería más o menos los 65 años. También implican que la distinción entre el sistema de seguridad de salud subsidiado y contributivo debería tender a desaparecer, lo mismo que en el sistema pensional. Entonces, que más bien se debería migrar hacia una pensión mínima universal de un salario mínimo para todos los colombianos y que no exista la obligatoriedad del aporte a pensión, sino que más bien los colombianos de mayores ingresos que deseen pensionarse con un monto superior a ese salario mínimo puedan hacer un ahorro voluntario pues para ahorrar más para su vejez. Como les contaba, la universalidad del aseguramiento en salud. Y finalmente, pues ellos consideran que deberíamos abandonar el uso del salario mínimo como una métrica, pues para contrastar todo esto, o sea, lo que he venido repitiendo a lo largo de la presentación, o sea, que el salario mínimo no se debería utilizar más para distinguir las personas que contribuyen de las que no contribuyen y que el país debería considerar un tránsito hacia fijar un salario mínimo por hora que ya después de ajustado se pueda indexar anualmente con el IPC para mantener su valor real en el tiempo. Esto en esencia son las recomendaciones. Creo que el problema de ser anfitrión, moderadora y presentadora es que uno se tiende a tomar más la palabra. Entonces, ofreciendo una disculpa, le doy paso a nuestro comentarista, el profesor Javier, y los invito de paso, mientras el profesor Javier hace sus comentarios, a que nos compartan sus preguntas, comentarios a través de YouTube y Facebook para que podamos pues discutirlos un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Suelen. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, a todos los colegas que están en las distintas ciudades de Colombia y un saludo pues a toda la audiencia de la Escuela Nacional Sindical que nos está siguiendo por eh, Facebook Live y bueno, eh, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero que quisiera decir es que este estudio de la misión realmente es uno de los, mirando otros estudios, es uno de los más concretos y más, que tiene mucha mejor información y en general es un estudio que va a ser un referente muy importante.
Es un estudio que hacen 3 funcionarios de las Naciones Unidas, especialmente pues, de Colombia, 2 de Colombia y el economista jefe del PNUD para América Latina y el Caribe, que es la profesora Marcela Meléndez, ¿no? Entonces, con Francisco Alvarado y Marcela Pantoja. Yo creo que es un informe que va a ser muy útil para las discusiones que se den en el futuro sobre las posibles reformas a los sistemas de protección social en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que hacer este reconocimiento. ¿Qué dice el informe? El informe realmente, en su estructura general, vuelve a decir lo que se viene diciendo en las últimas, por lo menos en las últimas 2 décadas, pero yo diría que en las últimas 3 décadas, en la estructura, siempre se ha pensado, bueno, la diferencia con finales del siglo XX, cuando se hizo la reforma al sistema de seguridad social, es que se seguía pensando en una economía que tenía como paradigma un crecimiento basado en grandes empresas y en la formalización, ¿no? Y cuando se crearon los sistemas de seguridad social contributivo y subsidiado para el sistema de salud, se estaba pensando en que hacia el futuro iba a disminuir todas la informalidad y por supuesto iba a crecer el sistema contribuido. Eso pues ya 10 años después, es decir, a principios de este siglo, por allá en el 2004, 2005, ya se sabía que no estaba sucediendo. Y era lo que se preveía cuando se dieron las discusiones en ese momento. Entonces, digamos que en general vuelve a decir lo que se ha venido diciendo en el diagnóstico, pero este estudio trae una información nueva y es mucho más precavido en sus afirmaciones y es mucho más preciso en el diagnóstico. Yo creo que sobre todo trabaja una información que sale de la fila, del sistema de contribución. Eh, y la trabaja para 14 años. Entonces le permite mirar con mucha precisión cómo están las cotizaciones, pero sobre todo yo creo que lo nuevo que trae este estudio es la movilidad que ya se había diagnosticado desde los años 80, la movilidad que hay entre el sector informal y formal, ¿no? Y porque la tasa de cotización resulta relativamente baja por esa movilidad laboral. Y encuentran que el 11% mensualmente, el 11% de las personas que están cotizando están salen cada mes, ¿no? Es decir, hay una rotación relativamente alta. Entran un 11% nuevo y sale un 11%. Entonces, eso mensualmente. Entonces, eso muestra que hay personas que cotizan unos meses, pero dejan de cotizar otros, bien sea por desempleo o bien sea por cambio de trabajo a trabajador independiente. Y entonces eso afecta, digamos, todo el sistema. Entonces, la tasa de cotización se va reduciendo, llega al 42%. Entonces, eso genera, digamos, un problema de fondo para las posibilidades de pensionarse. Entonces, esto es un elemento nuevo en este estudio, en la medida en que trabajan una información nueva, pero recopilan una información actualizada al 2021 o al 2019 en unos casos, que permite tener un diagnóstico muy detallado. Bueno, pero miren ustedes, digamos, un problema que es de la misión en general y no solamente este estudio. En el resumen del estudio, la segunda frase dice lo siguiente. Bueno, dice ya lo que Suelen mencionó, en Colombia el retorno al crecimiento económico en términos de reducción de la informalidad es muy bajo, es decir, Colombia ha crecido, pero la tasa de formalización ha crecido muy poquito, prácticamente casi que está estancada.
Pero mire la segunda frase, dice, la alta informalidad tiene origen en un diseño deficiente del sistema contributivo de la seguridad social y de la regulación del mercado laboral. Entonces, aquí hay una visión, es decir, está diciendo la causa de la informalidad es un problema de la reglamentación, ¿no? Eh, y bueno, y esto ha sido una discusión muy vieja, pero claramente muestra implícitamente un enfoque digamos, de un institucionalismo que explica la informalidad por no adecuar, por una no adecuada reglamentación. Entonces, la solución a la informalidad para que la gente acceda a protección social es cambiar la normatividad. Esta es una discusión, como repito, que ya se ha dado en las otras presentaciones y que es un poco larga. Y lo que yo quisiera señalar es que aquí hay dos cosas. Digamos, entonces, ¿cómo se entiende ahí la informalidad y cómo la explicamos? Y esto va a ser digamos, una crítica que se puede hacer a toda la misión y a este informe en concreto. Y es que no tiene una mirada de la oferta, es decir, de cómo las empresas se ajustan a esa regulación, pero no tiene una visión de desarrollo, no tiene una visión de por qué es la estructura del empleo, que en el fondo incide. Esto no quiere decir que los temas de reglamentación, los temas institucionales, sean también una limitación y sean también un obstáculo para la formalización y para resolver el problema, digamos. Habría que ubicar cuál es el problema central y cómo lo abordamos y cómo lo explicamos. Entonces, la primera observación es que la explicación de la informalidad es muy sesgada. Entonces, el consenso que a finales de siglo se llegó y a principios de este siglo, incluso hasta con el Banco Mundial, es que, digamos, hay que combinar los elementos de desarrollo de largo plazo, del crecimiento de la economía, de lo que está sucediendo con el mercado laboral y los problemas de costo de la nómina y los problemas de normatividad que tienen que ver con esos costos y la forma como se financia la seguridad social o la protección social, ¿no? Entonces, uno diría, la informalidad tiene un elemento estructural que la visión estructuralista lo sostuvo desde los años 70 del siglo pasado, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Y que ya lo hemos señalado en muchos documentos en el sentido de que la ausencia de un desarrollo agrícola que retuviera mano de obra, la, eh, la historia de violencia y la historia de concentración de la tierra, la historia de un desarrollo anticampesino durante todo el siglo XX, ha generado una migración de mano de obra y una pobreza en el campo y poco desarrollo en el campo, una transferencia de recursos del campo a las ciudades y ese desarrollo antirural o anticampesino ha generado un problema demográfico, un problema de mercado laboral muy grande en las ciudades, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, que no ha habido desarrollo industrial. Es decir, el desarrollo industrial truncado que ha tenido Colombia ha frenado la generación de empleo. Nosotros tuvimos políticas industriales y crecimiento de la industria manufacturera hasta principios de los años 80. Y desde ahí, desde que se comenzó a concebir un desarrollo centrado en las exportaciones de productos primarios, pues nos fuimos adecuando a un modelo primario exportador que no generó empleo. Entonces, digamos, ahí hay unas causas estructurales, toda esta discusión sobre la causa de la informalidad, que es muy importante, se desconoce. Es decir, no se menciona. Aquí eso se desconoce, entonces decir que la alta informalidad es un problema del sistema contributivo de la seguridad social es una falacia. Es decir, el sistema contributivo de seguridad social sí influye,
y puede tener una influencia relativamente importante, pero es relativamente marginal a la trayectoria histórica del desarrollo colombiano. Entonces, eso es muy importante ponerlo en el primer mapa. Eh, entonces, ahí, digamos, debemos entrar de todos modos a ese aspecto de la normatividad y de cómo la reglamentación de la seguridad social frena, digamos, la formalidad, la formalización. Pero más que hablar de informalizaciones, ¿cuál es el problema? Lo que necesitamos es un problema, el problema y lo que necesitamos resolver es cómo brindar seguridad y protección social a los trabajadores. Entonces dice que toda la normatividad, digamos, está hecha para un modelo que no funciona y que generalmente todo lo que mostró ahora suele de los salarios, de por qué el salario promedio está igual al mínimo o por debajo del mínimo, entonces el salario mínimo no es el regulador. Fijan el problema ahí, ¿no? Pero nunca hablan de por qué los salarios son bajos. Ese es otro elemento muy importante. Claro, al final van a decir es que lo que predomina son microempresas poco productivas y ahí está la mitad del empleo colombiano, el 50% de los trabajadores están en microempresas de 1 a 5 trabajadores. Entonces, pues ese es un problema, pero en realidad ese es el problema del desarrollo. Entonces, no están haciendo este análisis a la luz de las alternativas de desarrollo, sino que eso como que lo dejan implícito, no lo tocan, no explican por qué los salarios son bajos y simplemente dices, vamos a hacer, hay que cambiar el sistema de protección social. Entonces, evidentemente, y este informe lo muestra claramente, el sistema de pensiones en sus dos modalidades, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, ambos presentan problemas de diseño y sobre todo el régimen de prima media presenta, y eso se ha venido diciendo desde los años 80, eso no es nuevo, presenta unos problemas de regresividad, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con qué, con una trayectoria histórica muy larga de lo que ha sido el sistema de pensiones en Colombia y sobre todo en los regímenes especiales que ahí se mencionan y pues una historia que se ha basado en los privilegios de ciertos grupos, especialmente todo ese sistema de pensiones de grupos especiales que han querido tener sistemas propios y no hemos podido avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Y desde ese punto de vista, digamos, las propuestas de universalización de los sistemas de protección en pensiones y en salud son realmente muy importantes para la agenda de discusión y en ese sentido, este estudio aporta información muy valiosa. Con esto doy un salto entonces a las propuestas, ¿no? A las propuestas que están haciendo universalización. Yo considero que no he escuchado las anteriores debates que hemos tenido, pero pasar a un sistema universal de salud es un paso relativamente fácil que se puede dar. Es decir, el sistema contributivo y subsidiado en salud, ya este estudio, y ya Suelen nos lo presentó, tienen una serie de problemas, pero en la medida en que hay una afiliación por lo menos nominal, casi universal, dar el paso a un sistema universal con una fuente de financiación diferente, es un paso relativamente fácil que se está mencionando ya desde hace por lo menos una década. Hemos venido varios colegas de la asociación, lo han venido mencionando. El punto ahí es cómo financiarlo y cómo hacer un sistema tributario realmente
no regresivo, sino un sistema tributario que realmente sea democrático y pueda ser progresivo. Y para eso, digamos, tienen que ver cómo se financian esa fuente en el sistema de salud. Para muchos países europeos, la salud se financia con impuestos a la propiedad, impuestos a la renta, y en esa medida no van a descansar, como muchos lo proponen aquí, impuestos del IVA, porque vuelven entonces a caer en sistemas regresivos recargan, digamos, la financiación en la clase trabajadora y en los consumidores. Entonces, ese es un punto importante, pero yo creo que se puede dar. La discusión va a estar más en el sistema de pensiones y cómo avanzamos hacia un sistema universal de pensiones. Y yo creo que esa es una discusión que hay que darle, y yo creo que en esa discusión este documento aporta alguna información relativamente nueva y precisa algunos elementos que antes no se tenían, como los de movilidad. El sistema universal de pensiones, ellos presentan muy cuidadosamente como distintos panoramas, ¿no? Donde se pueden tomar distintas decisiones dependiendo de los costos que tengan para el erario público. Entonces, claro, aumentar la edad de pensiones y unificarla, por lo menos aumentarla para las mujeres, eh, es una propuesta que está en la discusión. En la medida en que se aumente la edad y en la medida en que se disminuya una pensión mínima, pues va a ser más fácil ser financiada. En la medida en que yo aumente la financiación de una mínima pensión universal y mantenga las edades, pues va a ser más difícil financiar. Entonces, digamos, hacer esos escenarios son muy importantes y sobre todo pensar en periodos y en procesos de transición hacia ese sistema universal de pensiones, garantizando los derechos ya adquiridos para la población que está cotizando o es pensionada. Entonces, hay que dar esa discusión primero en el marco del desarrollo y de cómo podemos cambiar las dinámicas del mercado laboral. Y segundo, en avanzar hacia sistemas universales que no dependan del empleo eh, para la protección social, es decir, del seguro de la vejez, que es la pensión, pueda depender de recursos públicos y no dependan de mi empleo, como lo hay en otros países. Es decir, eso hay sistemas que funcionan así y nosotros podemos diseñar esos sistemas adecuados y progresivos, digamos, hacia el tiempo, dependiendo de las condiciones del desarrollo colombiano. Pero yo creo que es un tema que está en la agenda y que yo creo que en este punto específico hay que considerar esos escenarios. Bueno, el tema del salario mínimo ya lo hemos mencionado en otros momentos. Yo creo que eh, lo que hay que preguntarse es por qué los salarios son bajos y cómo cambiamos las dinámicas de productividad. Y yo creo que eso que hemos mencionado, y con eso quiero compartir, si me permiten compartir pantalla, eh, ya tengo la pantalla, les voy a mostrar, disculpen, permítanme un segundo, dos daticos que son muy importantes tenerlos en cuenta en estas discusiones. El primero es lo que ha pasado también en el contexto colombiano. Esta es una gráfica que solamente toman unos 16, 17 años, del 94 al 2011, que muestra la relación entre sueldos y salarios y el excedente bruto de explotación. Es decir, el excedente bruto de explotación es lo que generamos, pues llamamos excedentes o ganancias de las empresas. Y miren ustedes cómo esa relación cae significativamente, es decir, la participación de los salarios y los sueldos en la torta, en el ingreso, en el valor agregado,
de la economía nacional ha disminuido sistemáticamente por todos digamos, por todo el modelo de desarrollo y por también la nueva normatividad que flexibilizó los salarios mucho más, etcétera, etcétera, y por las condiciones del mercado laboral que tienen que ver con esa violencia en el campo, las migraciones del campo a la ciudad y, por supuesto, la falta de políticas de desarrollo industrial, etc. Entonces, este es un primer elemento que hay que tener en cuenta para explicarse por qué los salarios son bajos, ¿no? Que es algo que los autores no explican. Y si nosotros vemos el ingreso mixto, que es el ingreso prácticamente de los independientes, sobre ese mismo excedente bruto de explotación pasa lo mismo. Aquí están los contratos de prestación de servicio, aquí están los ingresos de los trabajadores independientes. Es decir, ha habido una caída sistemática de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para las políticas progresivas en ese sentido. ¿Cómo logramos realmente incrementar los ingresos de trabajadoras y trabajadores? Segundo, este estudio realmente es muy pobre en el análisis de género sobre las pensiones, ¿no? En la página 22, si no estoy mal, se refiere a ello. Permítame, la ubico. eh, Se refiere solamente a un aspecto, al fuero pensional, cómo afectan las mujeres, pero no analiza, digamos, la mayor participación de las mujeres en la informalidad, en los trabajos independientes y la menor participación laboral en general, que son los elementos que estructuran la inequidad de género en las pensiones, ¿no? Entonces, ahí me parece que ese informe falla rotundamente porque lo único que menciona dice la situación de las mujeres en lo que respecta a la densidad de cotizaciones y tránsitos entre formalidad e informalidad no es significativamente distinta a lo de los hombres, porque ellos se centran solamente en ese cuadrito, pero no están mirando, digamos, todo el contexto general. Y hablan del fuero pensional, que puede disminuir la probabilidad de pensionar de la mujer, pero no considera los otros aspectos. Entonces, me parece que ahí también es muy pobre el estudio. Entonces, en síntesis, hay unos elementos, digamos, estructurales del estudio, que es parte de todo el problema de la misión, de esta misión de empleo. Digamos que no entra en diálogo con políticas ya de desarrollo. Y segundo, que no entra tampoco en las discusiones de por qué los ingresos laborales, salarios e ingresos de independientes son bajos, pero desde el punto de vista del diagnóstico que brinda este estudio es un diagnóstico muy rico, y desde el punto de vista de las propuestas son propuestas que tienen elementos que me parecen que hay que rescatar. Con esto, pues muchas gracias, Suele, y espero no haberme tomado mucho tiempo. No, a ver, en lo absoluto, además, como señalaba al inicio de esta transmisión, hoy tuve el rol de ser mensajera del informe y pues intentar no expresar alguna opinión personal al respecto, pero coincido totalmente con muchas de tus apreciaciones. En particular, también me llamó la atención este diagnóstico que se hace sobre las causas de la informalidad, que es muy común en los estudios técnicos que hacemos y que sigue teniendo esta visión institucional de la informalidad sin considerar las razones de por qué la estructura productiva del país funciona como funciona y por qué justamente es que se generan estas distorsiones en el mercado laboral que no necesariamente van asociadas a las dinámicas de los salarios. Entonces, digamos, con este último comentario que señalas tú y pues invitando a todas las personas que están en este momento conectadas y que por diferentes razones de pronto no pueden participar activamente en este momento de la discusión,
Recordarles que todo esto va a estar grabado y disponible para que ustedes puedan verlo de forma posterior, tanto en el canal de YouTube como en el canal de Facebook de la Escuela Nacional Sindical y de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo. Los invitamos y las invitamos de manera muy especial a que mantengamos vivo este espacio de debate, a que interactuemos sobre estos temas tan importantes, porque además, como hemos discutido en los otros espacios, la misión de empleo indudablemente va a conducir a una reforma tributaria, va a conducir a una reforma pensional y una reforma laboral, y es central que estemos bien informados y que tengamos acceso de antemano a todo lo que se está proponiendo y hacia dónde van las recomendaciones técnicas que seguramente, esperemos, van a ser adoptadas, ya sea por el gobierno y más en un año electoral como este. Entonces, diciendo eso, no me queda sino agradecerle profundamente al profesor Javier por habernos acompañado en este espacio, por sus interesantes apreciaciones sobre este documento, por la crítica respecto, digamos, fundamentada a la posición que se asume en los documentos de la misión, e invitarlas e invitarlos a nuestra próxima sesión de trabajo, que será el 11 de marzo a las 9 de la mañana, otra vez a través del canal de YouTube de la Escuela Nacional Sindical, donde discutiremos el cuarto documento de la misión de empleo, que se llama Se buscan empleos de calidad, políticas activas y pasivas de empleo en Colombia, de autoría de Carolina González Velosa. Entonces, esperamos poder contar ese día con la autora para que sea quien nos cuente de viva voz la elaboración de su documento, y también contar con dos comentaristas de la asociación a este documento para seguir fortaleciendo este diálogo que hemos iniciado. Entonces, no me resta sino de nuevo expresarles mi más sincero agradecimiento e invitarlos a que sigamos conectados en estas discusiones y desearles un muy feliz resto de día para todas y todos. Muchas gracias a ti, Suele, por la Mucho presentación. gusto. Muy bien. Gracias. Que estén muy bien. Muy buen día para todas y todos.